100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Bueno, estos que a continuación vamos a ver son los rostros que viven las huellas de la guerra en Colombia. Le presentamos la historia de Marcela Granados, familiar de un desaparecido. Durante 14 años y más, creería, todos los días salgo a buscar a mis familiares, en especial a mi papá. Es el pan de cada día de nosotros los familiares, de encontrar alguna pista o saber qué fue lo que pasó o en dónde están, para saber una luz, para tener algo de ellos, para tener una esperanza. Buenas tardes. ¿Tú me puedes hacer un favor? ¿Tú has visto al señor José Roselino Granados? Mi papá desapareció en Chamesa Casanare el 11 de marzo del 2003. Al igual que mis otros familiares, mi primo fue desaparecido el 2002 en octubre y mi hermano fue desaparecido en octubre del 2003. Por nuestros desaparecidos, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha y resistencia. Lo que nosotros siempre hacemos es hacer resistencia, vamos por las regiones a buscar esta historia que nos quisieron quitar, que quisieron borrar del mapa, todo registro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es buscar esa historia, no dejarlos olvidar, no dejar que se borren la historia de aquellos desaparecidos. Mi perdón no olvido, castigo a los asesinos. Ser el familiar de un desaparecido es tener todo el vacío que le han dejado a uno, la tristeza más grande, porque cuando tú no tienes un cuerpo o tú no sabes realmente qué fue lo que pasó, es algo que nunca se lo debe imaginar. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. A partir del día de hoy y en estos programas que nos quedan antes de llegar a nuestro programa número 100, vamos a empezar a hablar de los diferentes delitos que se han cometido a lo largo de la historia del conflicto nacional. Hoy específicamente hablaremos de dos de esos delitos, uno de ellos la desaparición forzada y el otro el desplazamiento en sus múltiples vertientes, entre ellas el desplazamiento rural, urbano y también el intraurbano, y de alguna manera pues todas las consecuencias que estos delitos traen, no solamente en términos jurídicos, sino también en términos psicosociales. Para este programa nos acompaña hoy el profesor Heiner Montero, docente de distintas universidades de la ciudad y además de eso un gran estudioso sobre estos temas. Escuchábamos al inicio del programa un fragmento de una noticia de Telesur que entrevistaba en su momento a una de las víctimas del tema de la desaparición forzada de su padre y algunos de sus familiares y que aún continúa hoy con esa lucha. Agradeciéndole entonces al profesor Montero por estar hoy con nosotros, vamos a entrar en materia. Queremos iniciar hablando, profe, sobre este delito tan atroz como es la desaparición forzada y quisiéramos preguntarle inicialmente sobre esa definición internacional que existe para catalogar este tipo de delito. Le agradezco al profesor Mauricio esta invitación en el día de hoy. Bueno, dentro del marco internacional, en términos de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y demás, es necesario configurar que cuando se habla de desaparición forzada de personas, se está hablando directamente de la privación de la libertad de una o varias personas, que podría estar en el marco de cualquiera de estas formas: aprehensión, detención o secuestro. Esto seguido generalmente del ocultamiento o de la negativa como tal de reconocer la privación de esa
en libertad o de dar cualquier tipo de información sobre el paradero de las personas, privándolo de todas maneras de posibilidades, por ejemplo, recursos y las garantías legales como tal. Esto dentro del marco, por ejemplo, constitucional y estatal, cuando se da y está inmiscuido, por ejemplo, el Estado se normatiza como una violación de derechos humanos, y cuando se hace este tipo de desaparición con algunas características como la multiplicidad, por ejemplo, de víctimas, cuando se hace de manera sistemática, cuando es una práctica frecuente, entra del marco, por ejemplo, del crimen de lesa humanidad. Eso es como lo que se ha venido estructurando. Vale decir ahí que la Corte Penal Internacional, en su artículo 7, clasifica la desaparición forzada de personas como un delito de lesa humanidad que incluso pues no puede al día de hoy ni ser amnistiado ni indultado. Ese es un tema pues bastante importante de reseñar, y también decir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues en varias de sus resoluciones ha condenado a muchos estados por este tipo de crímenes. Profesor Montero, hay un tema muy particular en la historia, sobre todo jurídica, de Colombia, y es el hecho de que durante mucho tiempo esta situación de desaparición forzada pues no fue catalogada y tenía que esperarse mucho tiempo para saber si en realidad era un secuestro o en realidad pues la persona no había sido encontrada, y que eso generó mucha polémica hasta que por fin, digamos, la jurisprudencia nacional reconoció este delito. ¿Por qué ese debate y qué podemos decir en relación con esa discusión? Hay que entender algo allí, y es que esta connotación de desaparición forzada de personas dentro del marco, por ejemplo, del conflicto colombiano, tiene unos intereses muy profundos. Generalmente las acciones de secuestro en el conflicto colombiano por grupos al margen de la ley se conocían. O sea, se sabía que X o Y persona pues había sido secuestrada y por la cual se estaba pidiendo algún tipo de retribución, cambio o demás. Esencialmente, por ejemplo, una práctica muy común en la guerrilla, ¿cierto? De la guerrilla. Pero cuando ya se marcaba el tema de la desaparición de personas, de la desaparición forzada de personas, entonces entraban algún tipo de acusaciones. Uno ve, por ejemplo, cómo el movimiento de víctimas de crímenes de Estado nos alertan sobre una cantidad de desapariciones en donde ellos datan en ejercicios de memoria y demás el tipo de desaparición de estas personas. ¿Qué es lo que sucede? Yo lo quiero decir un poco en una forma muy práctica. Muchas de esas desapariciones tenían acusaciones, por ejemplo, de la institucionalidad. Entonces, no era propiamente un secuestro, era una desaparición que tenía lógicamente unos dolientes y que señalaba muchas veces acciones de personas que estaban en conexión con lo legal o con las fuerzas del Estado. Entonces esa discusión, digamos que en el país va a demorar mucho, porque reconocer este concepto de desaparición forzada de personas inmiscuye a reconocer unas víctimas de crímenes dentro de acciones de Estado, ¿cierto? Hay que decir que el Centro Nacional de Memoria Histórica, en su informe del año 2014, habla de que tal vez el fenómeno de la desaparición forzada en Colombia comenzó a practicarse a mediados de los años 70 del siglo XX, cuando el 9 de septiembre de 1977 el F2, más conocido posteriormente como la SIJIN, desapareció a la bacterióloga Omaira Montoya, marcando así para algunos pues el inicio de un delito que para muchos también fue sistemático, como la desaparición. Y ya lo decía el profesor Montero, pues aquí todos los actores del conflicto, distintas guerrillas, actores paramilitares y posteriormente también asociado el Estado, pues están involucrados en muchos de los casos asociados con la desaparición forzada. Profesor Montero, si pudiéramos hablar un poco de cifras, ya dábamos un caso emblemático en la historia, pero si pudiéramos dar cifras a lo largo de la historia del conflicto colombiano, ¿qué podríamos decir frente a este tema? Profesor Mauricio, hay que tener una claridad, por ejemplo,
porque sobre todo conceptual también, y es esas diferencias entre desaparición forzada y secuestro que yo creo que nos cuestan un poco a nosotros. En Centro Nacional de Memoria Histórica ha hecho un ejercicio muy interesante sobre estos ejercicios de desapariciones y demás, que enseguida dataremos algunos de los datos pues que tienen ahí, pero hay algo que no se nos puede pasar, y esas diferencias entre desaparición forzada y secuestro, profesor, porque hoy cuando, por ejemplo, se confrontan diferentes marcos legales como el de la JEP y demás, pareciera que no hubiese una diferenciación entre uno y otro. ¿Cuáles son unas diferencias marcadas? Por ejemplo, el secuestro se refiere a la privación de la libertad sin que exista la negativa a reconocer esa privación de la libertad. Yo creo que quienes nos están escuchando hay que alertarles acá ese elemento. O sea, el secuestro como tal tiene un reconocimiento de la privación de la libertad de la persona. El secuestro supone una privación transitoria de la libertad que generalmente tiene un propósito, a diferencia de la desaparición forzada, cuyo propósito es la desaparición muchas veces misma. Es el caso, por ejemplo, que nos lleva a nosotros a pensar el tema de los falsos positivos y demás. El secuestro es un delito instrumental, es decir, un medio para conseguir un fin diverso, negativo y totalmente deplorable, mientras que la desaparición forzada es un fin en sí misma. Yo pensaría que este elemento no lo debemos dejar pasar cuando hablamos de cifras, porque las cifras deben ser leídas también dentro de este mismo contexto, ¿cierto? Y entendiendo que hay un marco jurídico internacional y nacional bastante suficiente en términos de la desaparición forzada como tal. En el marco de esas cifras podemos decir que el Centro de Memoria Histórica dice que entre 1970 y 2012 se registraron 19.254 desapariciones forzadas, que equivalen a un 25% del total de desapariciones, que fueron 78.319. Sin embargo, la unidad de víctimas habla de 30.159 desapariciones forzadas, mientras que la Fiscalía General de la Nación contabiliza 21.900 víctimas de desaparición. Es bastante complejo analizar esto por números, porque cada víctima de desaparición forzada es una historia, es una familia, es una madre que busca, es una abuela, son unos hermanos, y es muy importante reseñar que hay casos muy emblemáticos, desde el más reconocido y recordado en Colombia como el del Palacio de Justicia, hasta el que ha sonado mucho en los últimos años, como los de la Comuna 13 y la Operación Orión. Además de eso, personas que salieron de su casa una mañana y nunca volvieron, y al día de hoy siguen siendo buscadas por sus familiares, y que muchas de estas personas en realidad no les interesa ni siquiera recibir dinero, ni siquiera una reparación económica, solo les interesa de alguna manera saber qué pasó con sus familiares, e incluso para muchos darles una sepultura digna y poder hacer un duelo significativo. Podemos decir que la Fiscalía pues ha hecho un gran papel a lo largo de su historia, ha constituido unos grupos para la búsqueda de personas desaparecidas, la exhumación de cadáveres, y así también pues entregarle a los familiares. No podemos obviar aquí y olvidar que la época de los 70 y los 80 fueron épocas de dictaduras militares en el continente, dictaduras que fueron muy fuertes y que también utilizaron la desaparición forzada como un crimen sistemático. Estamos hablando de las dictaduras del Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y otras. Y el último informe del Centro de Memoria Histórica sobre el tema de desaparición forzada es bastante doloroso, porque habla entonces de más de 60.000 desaparecidos. Eso suma muchos más que todas las dictaduras del Cono Sur juntas. Profesor Montero, un tema bastante importante y que no podemos tampoco dejar pasar es el hecho de que tras los diálogos de La Habana, en el punto pues de el tema de justicia y todo lo que tiene que ver con la JEP, la Comisión de la Verdad, también se creó una comisión para la búsqueda de personas desaparecidas, incluso pidiendo y solicitando apoyo a países que han sido pues víctimas también de este flagelo y que ya tienen mucha experiencia. Profesor, en su opinión, ¿usted cree que esta comisión para buscar las personas desaparecidas tendrá algún efecto importante en los próximos años? Yo pensaría que el trabajo, por ejemplo, en términos de la desaparición forzada, en donde
todavía es necesario esclarecer directamente los agentes encargados de esa desaparición. Es un ejercicio muy profundo para realizar, porque, como lo decíamos en principio, en el secuestro se sabe directamente quién está realizando la acción y qué intereses tenía dentro del ejercicio, por ejemplo, de verdad, justicia y reparación. Pero, por ejemplo, situaciones en las cuales la investigación tiene que hacerse en más profundidad, porque el primer elemento es reconocer quién realizó la acción, que es de los grandes vacíos, digámoslo así en cierta forma, y a lo que hay que dedicarle mucho tiempo. El primer elemento es identificar quién realizó la acción, y eso se hace por medio testimonial. Yo creo que aquí la Comisión de la Verdad tiene un ejercicio muy importante, porque por medio de los testimonios y demás que va recopilando, se pueden ir logrando algunos elementos que nos lleven a identificar, aparte de los ejercicios de memoria histórico que muchas ONGs e instituciones han venido haciendo en cada uno de los municipios y lugares del país. Pero es un trabajo bastante difícil, porque lo primero es identificar quién lo hizo, y segundo es identificar qué sucedió con esta persona, que es lo más doloroso en términos psicosocial. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Vengo de la comunidad de Santa Rosa, viví en mi comunidad muy bien, con mi gente, trabajando en la pesca, la caza, la agricultura. Y luego en un tiempo me tocó desplazar por la violencia de los paramilitares. A finalizar el 1999 entró la guerrilla, se tomó el pueblo, Puerto Guzmán, y pues en ese tiempo estaban jóvenes mis dos tíos, Michael y Wilmar, y dos tías también, eran jóvenes. Entonces pues la guerrilla estaba reclutando a jóvenes y a mujeres jóvenes para llevarlas para la cocina y eso. Entonces mi papá, al ver el problema eso, pues decidió salir de allá. Cuando Arcadio Mutumbajoy fue vicepresidente, mi padre, en ese momento tuvimos muchos hostigamientos, tanto de los actores ilegales como de los legales también. Miramos cómo nuestros territorios indígenas se han convertido en campos de batalla. Mi hija fue amenazada. Llegaron los paramilitares, la amenazaron terriblemente, que ella le dieron solo 5 días para estarse ahí. Igualmente ella le amenazaron con una bomba que le tenían aquí. Un niño que tenía de 3 años también lo amenazaron, y a los 3 jóvenes familiares del esposo de ella lo tenían tirado en el piso con el revólver ahí para matarlos. Y en ese tiempo hemos perdido sobrinos, familiares en cantidad, que esos fueron desaparecidos. Fueron abandonadas 2 casas, una que queda en el centro, otra a la entrada entrando a Guzmán, una finca que va al otro lado del río y como 2 lotes. Tenía sembrado de todo. Ya estaba para cosechar la yuca, el maíz, tenía bastante chontaduro, plátano, todo eso, hasta frutas también tenía. Escuchábamos un fragmento de un documental en el que hablan diferentes mujeres víctimas del fenómeno del desplazamiento. Escuchábamos allí la voz de mujeres indígenas y afrodescendientes que han sufrido este flagelo y que han tenido que huir de sus territorios, dejándolo todo y iniciando una nueva vida en territorios ajenos, distintos, y que han traído nuevas historias, pero también nuevos dolores. Y de alguna manera estos crímenes nos llevan, y conversar sobre ellos, a pensar en el dolor de las víctimas, pero sobre todo también en la necesidad de la reparación. Profesor Montero, empecemos ahora a hablar de ese otro tema, ese otro crimen tan doloroso como lo es la situación de desplazamiento. ¿Cómo definimos internacional y nacionalmente esa situación de desplazamiento forzado? El tema del desplazamiento, el marco, yo les daría aquí una clave de lectura, y es que el marco internacional de lectura del desplazamiento está dentro del contexto de la Organización de las Naciones Unidas, especialmente en su oficina pues para los desplazados internos, refugiados y demás, dentro del ejercicio de los derechos humanos. Digamos que el mundo ha tenido que reconocer que existen unos movimientos migratorios
que son forzados, que no son movimientos migratorios naturales, y que esto llevó, por ejemplo, a la Organización de las Naciones Unidas no solamente a crear una institución, sino a hacer seguimiento dentro de los estados, porque los estados muchas veces estaban permitiendo esta serie de situaciones y no se estaban tomando como tal las determinaciones necesarias para que no se siguiera haciendo ese ejercicio de desplazamiento de manera sistemática. Vale decir que la Ley 387 de 1997, en su artículo 1, decreta una definición muy interesante, o al menos pues bastante completa, de lo que significa ser un desplazado. Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que pueden alterar o que alteran drásticamente el orden público. Dada esa definición, profe, sería muy interesante también para nuestros oyentes como hacer esas precisiones, porque no es lo mismo ser un desplazado que un refugiado o un asilado o un migrante. La gente suele confundir todo eso. Definamos un poco eso. Profe, ¿qué diferencia hay entre un refugiado y un desplazado? El ejercicio del desplazamiento es el movimiento interno que se da por diferentes razones dentro de nuestros estados. El carácter de refugiado se da dentro del marco internacional cuando algunas personas son reconocidas por unas acciones sistemáticas que se dan dentro del estado en el cual se encontraba viviendo. Existe, por ejemplo, hoy en día un convencimiento de que existen desplazamientos internos que están afectando pues a muchas personas, y que esto se ha convertido, de hecho, la introducción a lo que son las directrices de la Organización de las Naciones Unidas afirma que es uno de los fenómenos más trágicos de nuestro tiempo. Dice que los desplazamientos es una consecuencia habitual de experiencias traumáticas, de conflictos violentos, de violaciones manifiestas a los derechos humanos, y detrás del desplazamiento, en términos generales, vienen toda una cantidad de violaciones a derechos humanos, porque este es un flagelo muy, muy doloroso, porque no solamente el desplazado vive ya en sí el desarraigo, sino que amarrado al desarraigo viene una cantidad de vulneraciones a sus derechos humanos como tal. Vale decir que en la condición de refugiado se habla, según algunas investigaciones, que países como Panamá y Ecuador se han convertido como en los escenarios para refugiarse. Se cree que alrededor de 200.000 personas colombianas se han refugiado en Panamá, aunque el Estado panameño no los reconozca como refugiados, y se cree que aproximadamente 160.000 individuos colombianos se han refugiado en Ecuador, y allí sí la Oficina para Refugiados Colombianos pues les reconoce. ¿Y qué significa que les reconozca? Pues les da un apoyo económico y les da también apoyo en términos sociales y de términos también educativos. Vale decir también acá, como decíamos ahora, que no es lo mismo pues ser un asilado, es un tema de asuntos más políticos, un político que se asila en una embajada o que se asila en otro país, y la migración, que aunque en muchas ocasiones se ve como negativa, pues también a veces hay migraciones voluntarias, ¿sí? No es el caso del desplazamiento, que como lo leíamos ahora, pues es una migración que se da debido a una situación de violencia. Profe, es muy importante también aclarar que existen tipos de desplazamiento. Una cosa es el desplazamiento de lo rural al urbano, otra cosa es el desplazamiento intraurbano. ¿Qué podemos decir en relación con esos dos tipos de desplazamiento? De hecho, Colombia es un gran laboratorio del tema. Nosotros no podemos olvidar, y es un tema estructural en el cual hay que hacer la lectura. Yo creo que la lectura del desplazamiento en Colombia no se puede hacer desde un problema estructural en el país de la violencia, que es el tema territorial. O sea, el gran problema del país, y yo creo que si uno hace un análisis de conciencia, ha sido un ejercicio sobre el territorio. Y si uno hace una lectura del problema estructural del territorio, o en la tierra, o la lucha de tierras, pues desde la conquista hasta hoy ha sido el gran problema en el cual los colombianos nos hemos visto inmersos. Situaciones como estas, o sea, el movimiento migratorio forzado, o sea, donde algunos grupos han obligado, por ejemplo, a que las personas salgan de sus lugares de residencia, del campo, hacia lo urbano,
los movimientos internos, por ejemplo, en las luchas y las disputas por microtráfico y bandas criminales y situaciones internas de nuestras ciudades. Es el caso, por ejemplo, de una ciudades como estas, en donde el microtráfico, Cali, Bogotá, Medellín, en donde el microtráfico ha armado unas bandas en donde las personas han tenido que moverse de forma urbana, de entre los barrios y demás. Entonces, yo pensaría que una primera lectura aquí para hacer es entender de manera estructural todos estos movimientos forzados, pero también de manera forzosa, porque no siempre algunas comunidades han tenido que salir, digamos que con un fusil a sus espaldas, pero que muchas veces por preservar su vida sí han tenido que salir de forma forzosa de sus lugares, tanto del campo hacia la ciudad, como de la ciudad, de un lugar de la ciudad hacia otro lugar de la ciudad, ¿cierto? Organismos internacionales y nacionales que trabajan sobre este tema dicen que para el año 2017 una cifra de 7.200.000 desplazados existían en el país, una cifra bastante alta, sobre todo también teniendo en cuenta que muchas de estas personas que han sido desplazadas lo han perdido todo, han perdido su tierra, y al día de hoy muchos de esos desplazados víctimas reclaman el retorno a su tierra, pero también reclaman sus tierras, y por eso en un momento dado como el año 2011 se creó la ley 1448 para víctimas también que buscan la restitución de tierras. Vale decir acá que tanto para el tema de la desaparición forzada como para el tema del desplazamiento, pues han existido ejemplos vivientes, luchas, resistencias, las madres que, por ejemplo, a pesar de toda la situación, buscan hoy a sus hijos desaparecidos, como las Madres de la Candelaria, una organización valiente que a pesar de todo, a pesar de las amenazas y que vivimos en una situación adversa, pues ellas siguen luchando por buscar la verdad y sobre todo buscar a sus hijos desaparecidos. Pero también proyectos como los de retorno que se han dado en territorios antioqueños y en otras partes del país, pero específicamente no quiero dejar de mencionar aquí la historia del municipio de San Carlos, que para sus peores momentos de violencia tuvo un abandono de 54 de sus 74 veredas, es decir, que casi que se despobló el territorio, y tiempo después, en el año 2004, 2005, pues la gente empezó a retornar, apoyados por la alcaldía de Medellín, apoyados en su momento también por organizaciones que defendían y apoyaban los procesos de retorno a la tierra. Ese es un tema que habrá que analizar después con cifras, sobre todo para saber si son tan viables y que si de alguna manera sí se está cumpliendo con el hecho de que se retorne a estos territorios y que también se busque a las personas desaparecidas. Profesor Montero, queremos cerrar el programa de hoy escuchando su opinión sobre un tema puntual. ¿Cree usted que vale la pena todavía entonces hoy resistir y seguir luchando para terminar con estos flagelos? Yo pensaría que hay que entender algo, y es que la opción de acompañamiento a los desplazados es una obligación del Estado. O sea, los principios rectores de la Organización de las Naciones Unidas y la propia ley que nosotros hemos creado nos exigen dos elementos: la participación de los desplazados en los planes de atención, pero también planes de atención y de regreso, de representación y reparación de estas personas. O sea, yo diría acá que no solamente vale la pena, sino que hay que dejar una claridad, y es que es una obligación del Estado colombiano, a nivel internacional y nacional, ejecutar dentro de sus planes de desarrollo un elemento para el acompañamiento a las personas desplazadas en situación de desplazamiento. Con eso entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos al profesor Heiner Montero por todas sus apreciaciones y aportes, a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a todos ustedes los invitamos para que nos acompañen en una próxima emisión de su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.